Continuamos aquí en el De Eso Se Trata y ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, Viernes de Indiana. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Pues siempre aprendiendo algo. Siempre, ¿no? Sí. Siempre hay chance. Sí, no, es muy recomendable los heterónimos de Los Pessoa. heterónimos. No sabía que eran los heterónimos. Fíjate. Así es. Está bien. Cuéntanos, ¿qué onda con el oído? Pues fíjate, Ricardo, que una persona de la audiencia me mandó una pregunta simplemente de cómo se limpiaba el oído. Entonces, esto me hizo investigar algunas cosas que son interesantes. El oído es un órgano realmente muy complejo, muy complejo, que, bueno, primero empieza desde la oreja, sigue un conducto auditivo externo, después un oído medio, un oído interno. La función realmente es, pues, escuchar. El que logremos desde ahí reproducir los sonidos y también nos sirve para el equilibrio. Pero el día de hoy yo me quisiera quedar en el conducto auditivo externo porque han habido investigaciones realmente muy interesantes. Este conducto auditivo externo que empieza desde la oreja y termina en el tímpano está recubierto de cerumen. Todos hemos oído de la cerilla, hay gente que se obsesiona con limpiarla, con tener el conducto limpio y demás. Y realmente la primera función de esta cerilla, de este cerumen, es lubricar y limpiar. Es un mecanismo de defensa que el oído tiene para evitar que bacterias, hongos, insectos u otros sustancias externas pues entren y dañen toda la compleja estructura del oído. Pero esta primera función que el cerumen tiene ha venido cuestionándose desde el año 2010 con más funciones que en este momento están siendo muy importantes. En el año 2017, un investigador brasileño estableció que existen compuestos volátiles orgánicos, les dicen llamar BOC, que son como una especie de huellas que determinan a las personas. Entonces, la cerilla, el cerumen como tal, ya ha sido estudiado y tiene fenotipos diferentes. Entonces, el que es más líquido en los estadounidenses, blancos, negros, en los alemanes, en donde fue estudiado, es distinto al que se presenta en la población japonesa o tailandesa, que es mucho más seca. Y lo que encontraron de forma interesante es que esta, que tiene una composición diferente, predispone o no predispone, está asociada más a problemas cardíacos y a problemas de cáncer de mama. Entonces, estudiando específicamente a las japonesas y a las tailandesas, que el cerumen es mucho más sólido, más seco, encontraron que cuando en las personas que tenían cáncer de mama tenía composición distinta. Entonces se fue estudiando de manera interesante y finalmente en abril de este año apareció un artículo que concluye, voy a leer exactamente lo que dice, y es que el cerumen permite identificar el riesgo oncológico mediante la detección de células premalignas antes de la aparición del cáncer, introduciendo una nueva modalidad en el cribado. ¡Órale! Entonces, todo este estudio que se ha hecho en relación a la cerilla, lo que está permitiendo en este momento es definir posibilidades de diagnóstico incluso más cercano que lo que la sangre nos da, que en general para hacer diagnóstico hacemos exámenes de sangre. Claro. En este momento hay una enorme cantidad de investigaciones realizándose para ver cuánto el cerumen nos ayuda a hacer todas esas previsiones, a establecer diagnósticos e incluso se atreven a decir a ver cómo puede avanzar el cáncer, cómo está respondiendo frente a un determinado tratamiento. Entonces es muy interesante realmente esto que ha sido un compuesto pues sí. ¿no? Podemos decir un desecho, ¿no? Sí, o sea, todo el mundo piensa en la cerilla y piensa como que... Claro. Pero nos provee información igual que las heces, que la orina, que las lágrimas. Qué interesante. Entonces, la situación es que existe sí la posibilidad en este conducto auditivo externo de que se produzca ceruminosis, es decir, que aumente la cantidad de cerumen, y existe una pésima tendencia en todo el mundo en que hay que limpiarnos los oídos, y los oídos no hay que limpiarnos, o sea, podemos limpiar el pabellón, lo exterior, ¿no? exterior, con algo no más que el meñique, ¿no? Pero meterse
meterse, por ejemplo, cotonetes, es como que si agarras un cañón y le empiezas a taponear, ¿no? Sí. Entonces, realmente esto puede producir mucho más problemas, puede llegar a producir dolor, problemas en el equilibrio, el sentirte mal porque esto está taponeado, sentir zumbidos. O la resequedad, ¿no? ten- También Claro. se siente. Entonces realmente no hay necesidad, el oído se limpia solo. Existe Ok. un mecanismo que permite que esto se limpie, pero si hay necesidad de hacerlo, es simplemente con agua, ¿no? Ujú. Existen en el mercado en este momento una enorme cantidad de compuestos, tanto soluciones como instrumentos que te venden. Me metí a ver en el TikTok. Es impresionante todo lo que te dicen que pueden hacer y realmente es dañarse. Porque incluso el ponerse una sustancia, te dicen de usar agua oxigenada. Si estuviera el tímpano roto y te metes eso, estás causando un daño que es realmente enorme. Si ya está muy tapado, hay que acudir con un especialista para que vea exactamente y que pueda quitarlo. Incluso manualmente hay unas cucharillas que los otorrinos utilizan para poder sacar ese cerumen. Pero creo que esto es como una cuestión de cuidado general, pero vamos a tener que empezar a ver la cerilla con más respeto. Claro. Porque incluso ya se crearon cerumenogramas y están ya teniendo una aplicación clínica para lograr establecer cuál es la salud de una persona, cuál es su estado de homeostasis, e incluso están avanzando en saber y poder pues si no predecir, acercarnos al riesgo del desarrollo de Alzheimer o de enfermedad de Parkinson. Entonces, el llamado a la audiencia ahora es a que cuiden su salud auditiva, que empieza por esto, después podemos ir avanzando en otras cosas si quieren, pero en no estar tratando de limpiar el oído de algo que simplemente nos es protector. Muy bien. Oye, pues qué interesante porque sí todo el mundo lo ve con cara de fuchi, ¿no? Sí. La cerilla. Y bueno, pues sí, tampoco es tan agradable, ¿no? Visualmente, pero tiene una función importante, que esa Muy es la otra, importante, ¿no? y que ahora estamos viendo, está acercándonos a posibilidades diagnósticas Eso está buenísimo, muy ¿eh? importantes. No, la verdad es que eso sí, ni por acá me pasaba, pero pues sí, finalmente pues tiene ahí las pistas, podríamos decirlo, ¿no? Sí. De alguna forma de pues nuestro estado de salud. Le están hablando como huellas dactilares en la cerilla para todas estas enfermedades. Híjole. Bueno, pues ahí está. Buenísima columna, como siempre, Indiana, y te agradecemos muchísimo que estés. Hoy no hubo tráfico, ¿verdad? No, Salí a la Hoy no. calle y bastante tranquilo. Sí, sí, Y sí. bueno, pues eso se agradece también. Indiana, muchísimas gracias. Hasta luego, Ricardo.